Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar número 11. Perdón, ¿me pueden confirmar si se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Excelente, gracias. Bien, nuestro webinar, ¿Cómo importar en Argentina antes de las PASO? Mi nombre es Eduardo Rothbard, soy el director y CEO de Integra Comex. Somos una empresa de sistemas especializada en cómics que tiene por objetivo simplificar la vida a los usuarios, evitando ingresar al sitio de APIP, MOA Ingeniería y mantener planillas manuales. El tiempo máximo de webinar está estimado en 90 minutos. Les pedimos que mantengan silenciados los micrófonos. Desde este momento pueden dejar preguntas en el chat que serán respondidas al finalizar. El temario a considerar. Vamos a charlar de la situación actual del CEF con un invitado especial, cómo contabilizar el CEF, la situación actual de aprobaciones. Vamos a hacer un refresh desde abril pasado cuando hicimos el webinar anterior, un control y seguimiento de CIRAS y un control y seguimiento de las CIRASE. Todos saben que el 1 de agosto AFIP se agitó un poco más con la dificultad de las importaciones en Argentina, incorporando muchísimas empresas al CEF, a la capacidad económica financiera, aplicando en forma masiva un valor de 1 peso que imposibilita acceder a solicitar nuevas CIRAS y CIRASE. Les voy a presentar una encuesta que realizamos con la ayuda de muchos de ustedes, donde observamos lo siguiente. En este momento de nuestra muestra que hemos obtenido, 1/3 de las empresas se incorporó en agosto. No está alcanzado, les confirmo que no está alcanzado el 100% de las empresas, es decir, el universo CEP todavía no está con todos los quits, pero este mes fue de aplicación muy masivo. Del conjunto de empresas, a 1/3 les asignaron 1 peso. Al 29% le bajaron el CEP más del 30%. Al 18% no lo afectaron y al resto en general les bajaron el CEF entre un 10 y un 30%. No se conoce la discrecionalidad del cálculo del CEF. De hecho, empresas que han subido sus ventas no lograron ninguna ventaja, sino todo lo contrario. De algunas empresas consultadas con CEF 1 por AFIP, les ha respondido que deben liquidar divisas, por ejemplo, y sin embargo se trata de empresas que no son exportadoras. También hace tiempo escuché un comentario de pasillo en el caso de una empresa donde AFIP le sugiere que desafecten a uno de los socios porque tenía problemas de veraz. Los dejo ahora con nuestro invitado, el doctor Julio Fanrouche, para que nos haga una breve reseña de la situación del CEF. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar con ustedes. Voy a tratar de ser lo más sintético y menos técnico legal posible para facilitar la comprensión de lo que estamos hablando. El problema del CEF empezó desde enero del año 2022. Fue la principal estrategia para frenar las SIMIs el año pasado. Eh, Afectando el CEF, obviamente las empresas estaban más limitadas a ingresar las IMIs y de esa forma tenían menos alcance para iniciar medidas cautelares. Ese fue el principal objetivo en forma inicial. Se augureaba, y yo en 3 exposiciones que di este año, a principio de año ya venía anticipando que iban a tocar el CEF nuevamente, ya se deslizaba que digamos que se iban a adoptar medidas así, no al extremo de afectar a empresas multinacionales, incluso el perfil, a un CEF 1. ¿Qué respuesta existe por escrito a lo que es la reducción del CEF? Ninguna. ¿Qué respuesta existe en un acto administrativo? Ninguna. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Principal recomendación, impriman mes a mes lo que es la asignación de CEF que le dan a cada uno de ustedes. Tengan un registro de eso. Si pueden también en paralelo tener un Excel teniendo bien delimitado lo que le van asignando. Eso es cardinal por lo que va a ser después los caminos de solución. ¿Qué caminos de soluciones hay y qué riesgos hay? Muy sintético. La única vía para, digamos, contraatacar al CEF en este punto, bueno, hay una reglada, a medias reglada, porque el procedimiento no está instituido en un reglamento, sino que está a través del CITA. Multinota, en los rubros donde está multinota hay un asiento que dice disconformidad CEF y ahí hacer el planteo pertinente criticando lo que es
la afectación que tienen al CEF, obviamente aportando todas las constancias documentales pertinentes y demás. Desde otro ámbito, pueden, digamos, lo recomendable es hacer un acceso a la información pública, exigiendo a la AFIP que les diga y digamos, que les informe los parámetros y modalidad de cálculo del CEF que tienen mes a mes. Esta vía de acceso a la información pública, que deberían tener una respuesta en 15 días hábiles, es muy importante porque no se torna abstracto con el nuevo CEF que les van a asignar mes a mes. ¿Y por qué les digo esto? Esa vía les va a habilitar un tipo de acción procesal que se denomina el amparo por mora. El amparo por mora, a diferencia del amparo o la medida cautelar, no les genera riesgo para los bloqueos de CIRA, que suele aplicar también ipso facto o de facto de la FIP, ¿no? Para impedir que ingresen declaraciones al CIRA o al CIRASE. Y de esa forma ustedes no, digamos, no verían afectado desde el aspecto institucional a la empresa. ¿Por qué no recomiendo ir por un amparo o una medida cautelar? Porque la asignación del CEF es mensual. Y lo que es la manipulación totalmente discrecional y sin pauta reglamentaria del CEP que está utilizando la FIP, lamentablemente les va a tornar abstracto y les va a generar un gasto en lo que es iniciar mes a mes un tipo distinto de acción. Podría iniciarse una acción y ser ampliado constantemente la acción, pero, digamos, estaríamos en un tipo de acción procesal muy compleja. Sí recomiendo lo que es, y esto obviamente como pauta inicial, después habrá que analizar, sobre todo después de este domingo, a ver cómo sigue la novela. El procedimiento de disconformidad, que yo entiendo, también se lo van a explicar acá cómo es, que es muy sencillo, y lo que es la vía de acceso a la información pública. En la actualidad salieron entre 2 y 3 amparos, ya amparos por mora vinculados a esto. El último habían iniciado un amparo, la justicia lo reencuadró como un amparo por mora, ya tuvo pronunciamiento en lo que es la Sala 2, contencioso administrativo, y se le rechazó el acceso a la Corte Suprema de Justicia, lo cual ya generó un precedente que va a ser bastante vinculante en cuanto a lo que es el contenido, sobre todo porque no genera una afectación digamos, al interés público o a las arcas públicas de la FIP. Las defensas de la FIP en ese caso fueron bastante maquiavélicas, voy a utilizar esa palabra, en tanto de que pretendían que los administrados hagan vías reclamativas o impugnatorias que suelen demorar no menos de un año, lo cual sería dejar a empresas fuera del campo durante un año. Mi recomendación es que no dejen de hacer uso de las vías que acá les estamos apuntando, sea el acceso a la información pública o la vía de la disconformidad. Son las únicas vías de obtener una pronta revisión de esto. Como señaló Eduardo, los llamados telefónicos y los avisos te faltan liquidar divisas por exportaciones. Primero que es una temática que es competencia del BCRA, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Si revisar eso y ver si existe algún despacho de exportación que no se haya liquidado, bienvenido sea para regularizarlo. Pero aún así, esa pauta no es causal, siguiendo la RG 4294, que es la que instituyó en el 2018 el CEF para un destino totalmente distinto al cual se usa ahora, no prevé estas causales como pautas para minimizar el CEF. ¿Cuál es la razonabilidad de minimizar el CEF? Por ejemplo, que me pasó con un cliente, 25 millones, ¿a uno? Ninguna. ¿Cuál es la mayor dificultad y por qué se impone observar la legalidad y los procedimientos instituidos? Porque son empresas que tienen control de políticas anticorrupción del exterior. Y Argentina en este momento está en un escenario y en una calificación de lo que es el manejo de política de corrupción muy, muy malo. Muy malo. Sobre todo en lo que hace a la parte de comercio exterior. Al final calculo que habrán preguntas sobre esto. Quise ser breve. Eduardo, no sé si precisan que lo amplíe aún más eh, o si ya con esto podemos, No, te Julio, cedo la palabra para seguir. gracias, Julio. No, la idea era que des un pantallazo desde tu experiencia con la justicia, así que te agradezco la Sí, participación y si hay preguntas te las vamos a trasladar. sí, Sé que tenés una urgencia y
No, no, pero Tuvimos les que voy a dar cambiar algo, cosas. una síntesis, porque tengo todavía tiempo ahí, te voy a dar una síntesis. Sea CEF, del CEF vamos a pasar a otro problema que está viniendo y seguramente hablemos más adelante, que son los certificados de intervención de terceros organismos, que también los están afectando, pero desde la Secretaría de Comercio. Una vez que salgamos al CEF, vamos a paliar también lo que son los bloqueos en la CIRA o la CIRASE. Es decir, se está dando, si no es un problema, pasa a otro. Es como que la pelota está pasando de jugador constantemente, pero el escenario se está agravando. La justicia empezó por primera vez a dar señales de vida. Vergonzosamente digo, y como abogado lo digo, trabajo en el foro hace más de 22 años, recién el mes pasado empezaron a salir los pronunciamientos. La primera medida cautelar contra el CIRA, del juzgado 5, la doctora Biotti, eh, y lo que fue los amparos por mora involucrados que les estaba haciendo referencia. Uno ya había salido el año pasado, es mío, eh, quedó firme en primera instancia, pero sí ahora salió el primero con sentencia firme de segunda instancia y rechazo de la Corte Suprema en tiempo récord, lo cual ya también está dando una señal de cómo el Poder Judicial va a tratar este tipo de temas. Mi recomendación es que la vía del amparo por mora no la descarten. Sé que ir a juicio no es el perfil de ninguna de las empresas, pero créanme que si no salimos de una, vamos a la otra. Textil tenemos el INPI, perdón, constantemente también el Secretaría de Comercio remitiendo las DJCP a vista al INTI. Eh, Todo es un pase de pelota a ver quién puede demorar más las operaciones. Y lamentablemente la única forma de paliar esto es poniendo los puntos en forma inteligente. Si pueden evitar el juicio, mejor, pero sepan que existe un procedimiento administrativo reglado, hay una ley para esto, 19.549, el decreto reglamentario, y pautas que están fijadas en la misma RG 4294 del 2018. Son todas pautas que pueden oponer y los organismos están haciendo eco de esto para tratar de evitar juicios. Espero que Excelente. haya sido. Dale, Gracias, Julio. dale, Excelente. perfecto. Gracias. Continuamos con nuestro webinar. Las preguntas las pueden dejar para que luego se las podamos reenviar al doctor. Igual pueden contactarse con él a través de los medios de contacto que dejó. Bien. Eh, bien. Vamos a charlar de cómo contabilizar el CEF. Entonces, un instante, por favor, que tuvimos que cambiar la película. Bien, les pido, bueno, para empezar con este tema le voy a pedir prestado el término a la amiga Carmen Carballeiro cuando habló de la contabilidad del CEF. La verdad que me gustó y la quiero adoptar, así que vamos a repasar qué es el CEF y cómo se aplica. Bien, el CEF es la capacidad económica financiera que le asigna el quit, que le asigna la FIP a cada quit. Se obtiene accediendo desde AFIP a sistema registral, luego en trámites y luego en CEF. El CEF, recordamos que se recalcula en forma mensual, es en pesos y la FIP no da a conocer el algoritmo. Existen 4 escenarios en este momento de contribuyentes en cuanto al universo CEF. El primero es que el contribuyente no posee valor CEF, es decir, no tendría restricciones para solicitar nueva CIRA o CIRASE. Es el mejor de los casos, por supuesto. El que tenga valor un peso, que está inhabilitado para solicitar nueva CIRA o CIRASE. Esto tiene que ver con problemas formales de la FIP, como por ejemplo cualquier problema como el que comentamos de falta de ingreso de divisas, aunque no sea correcto. Aquel que tenga un valor XXX, es decir, que tiene un valor asignado a un límite total de tantos pesos. Y el que hemos visto ahora, que empezó sobre todo con la CIRASE, empezamos a chequear que aparece en proceso de calificación, que no tiene asignado un límite y deben esperar el próximo mes. Bien, el límite disponible para nuevas CIRAS y CIRASE, nosotros lo estamos calculando como la diferencia entre el CEF asignado menos los consumos. Bien, este valor va variando todo el tiempo, todos los días, porque si bien el CEF es un dato fijo que dura durante el mes en curso, el consumido va cambiando ya que todos los elementos que van a conformar el consumido se miden en pesos. Entonces, a cada día que pasa, al subir el consumido, se va reduciendo el disponible. ¿Qué es el consumido? Que nosotros definimos consumido, es la sumatoria de todo montos FOB en pesos de todas las CIRAS o CIRASES acumuladas históricas,
¿Cuánto hacia atrás? Nadie lo sabe. En su momento, en la era Simi, yo sugería ir hasta las viejas CAI y anularlas todas. Y lo que no se tiene en cuenta son las que están en estado de nulicance. Siempre se convierte a pesos usando la cotización divisa del día anterior. Como comentario importante, porque no todo el mundo lo sabe todavía, ahí tenemos un símbolo de admiración, toda CIRA aprobada que esté usada en forma parcial consume del CEF por el total de la CIRA. Aun cuando le quede un centavo, se contabiliza por el total. Luego que vamos a chequear es un dato que del consumido hay montos que se recuperan. Hay dos situaciones. ¿Qué es lo que se recupera el mes siguiente y qué es lo que se recupera en 24 o 48 horas? El mes siguiente se recupera el primer día hábil en principio todas las IRAs que fueron anuladas de oficio de AFIP. Por ejemplo, las que se han vencido. Y también las IRAs que fueron usadas, por ejemplo, en el mes de agosto hay que esperar hasta el 1 de septiembre para poder disponerlas porque pasan a estado CANS. En cambio, las que anula el despachante en forma voluntaria, se recupera el, el del consumido en 24 o 48 horas. En definitiva, lo único que queda, en caso de que no se pueda tocar el CEF y subirlo, mientras tanto, es anular CIRAs. ¿Qué CIRAs hay que anular? Y, obviamente, las observadas que no se vayan a reclamar, las CIRAs aprobadas utilizadas en forma parcial, aunque eso tiene un problema que luego le va a comentar Emiliano, con la SECUSE, un gran problema nuevo desde el 1 de agosto, y las CIRAs aprobadas que decido que no voy a utilizar. Vamos a pasar de Filmina. Bien, ¿cómo obtengo mi CEF? Bueno, dijimos, el CEF lo obtengo accediendo desde AFIP en el menú Sistema Registral, Trámites, luego CEF. Vamos a ver que, por ejemplo, acá chequeo que esta empresa tiene un monto de 86.810.000 pesos para el mes de agosto, dice ahí abajo, y yo puedo consultar a la derecha, obtener el historial, donde voy viendo cómo va variando mes a mes, lo que decía Julio de guardar tal vez estas pantallas para ver cómo sube o cómo baja el CEF. En el caso de que sientan que el CEF que les asignaron no, es insuficiente, pueden pedir un reproceso, que se puede pedir una vez por mes, y posteriormente una disconformidad. Esto es lo que tengo para comentarles del tema CEF. Vamos a chequear cómo nuestra herramienta IntegraComex les permite llevar el control de la contabilidad del CEF. Por un lado, tenemos una planilla donde estarían las empresas involucradas. Por ejemplo, en la primera fila, en la dice empresa 10.022, vamos a cargar el CEF que está asignado por AFIP. Por ejemplo, 1.100 millones de pesos para el 1 de agosto. Esta empresa tiene un consumido, que esto lo calcula IntegraComex, de 609 millones en 9 CIRAs. Por lo tanto, tiene un disponible de 490 millones, 708.000, etcétera, que está en color verde, es decir, que esta empresa debería tener saldo suficiente para meter nuevas CIRAs o CIRASes por ese monto en pesos. En cambio, en la última fila hay una empresa que tiene 150 millones de pesos, tiene consumidos más de 150 millones, por lo tanto queda negativo menos 548.000 pesos. Esta empresa no puede pedir nuevas CIRAs o CIRASe, y la única manera, en principio, de que ha sucedido esto es que a uno le han bajado su monto CEF. Continuamos. Vamos a ver en la Sí, siguiente filmina. algo oportuno que están preguntando y está más sobre el final de la charla. Preguntan si queda un saldo y lo anulo para que el total no me afecte a CEF. ¿Me afecta el acceso al MULC si es pago diferido? Sí, por supuesto que afecta porque al anular una CIRA afecta el acceso al MULC. Antes no, pero a partir de agosto empezaron a trabar las ciras que están anuladas. Así que lo que pregunta Azul y Y en Romina realidad confirma. Sí. voy a confirmar, perdón, voy a agregar algo más al respecto. Esto está afectando a toda CIRA que yo quiera pagar. Si yo la anulo, no importa si era uso parcial, o sea, si yo anulo una CIRA, la anulo y porque me quedó un saldo parcial, ¿de acuerdo? Si no pasa a estado CANS. Cuando pasa a estado CANS, no se borra la información del plazo de acceso al MULC. En cambio, cuando yo anulo, se elimina la información, aparece un guión que es el que me inhabilita a poder pagar. Más allá que ustedes, les cuento, nosotros pusimos hace pocos días, y ya lo tuvimos que quitar, una prestación para decir, guardame la pantalla en estado SALI para luego presentar al banco.
el banco desde el 1 de agosto aproximadamente no está dejando pagar porque dice, tráeme una pantalla actualizada. Y la pantalla actualizada es de hoy. Hoy dice estado anul, anul no tiene guión y el CQ se está validando y no deja pagar estas CIRAs que están usadas parcialmente. Con lo cual la recomendación es traten de prorrogarlas más allá que les consuma el CEF. Es un gran problema el huevo y la gallina, pero algo hay que decidir que es lo menos malo. Bien, Exacto. paso a Bueno, la eso, siguiente. eso contesta un poco la pregunta también de Ezequiel, que decía que se puede hacer. Lamentablemente, como dijo Eduardo, es el huevo y la gallina. Y después Hay que, lo preguntan, menos malo. exacto, ¿cómo sacamos el consumido si hace un rato dijimos que no se sabe hasta cuánto tiempo atrás hay que ir? Bueno, en ese caso, lo que hacemos nosotros es tomar los últimos 6 años del consumido, ¿sí? En el 99% de los casos eh, se tiene desde que nacen las IRAs, porque todo lo que es SIMI o todo lo que es de High ya está anulado o cancelado, así que se tienen en Correcto. cuenta generalmente las IRAs, ¿sí? O sea, entendemos que con 6 años estamos mucho más que bien para hacer una cuenta del consumido. Estamos hablando de las IRAs que están observadas, Ujú. porque no puede haber otra que esas que han quedado algunas. Bien. Perfecto. Y por último, perdón, ¿eh? María pregunta qué pasa si se vence la prórroga y se anula de oficio el saldo. Perfecto. En ese caso, María va a liberarte saldo de CEF el próximo mes. Es decir, si te la anularon de oficio en agosto, recién en septiembre te va a liberar CEF. Bueno, te dejo Correcto. continuar, Edu. Sí. Perdón. Vamos adelante, no hay problema. Bien. Vamos a entrar más en detalle del tema vamos a entender un poquito más para terminar con el tema CEF. A ver, vamos a chequear cómo yo puedo consultar y entender, por ejemplo, en la fila 1 recuerden el caso que tengo 609 millones consumidos en color rosa. Bien, aquí tocando un clic ahí donde dice detalle, logramos esta apertura que explica más en detalle cómo se componen esas 9 CIRAs totales de 609 millones y pico de pesos. 3 CIRA son observadas, si lo querés ir marcando de mí, de 414 millones de pesos, y hay 6 CIRA en la primera fila que están en estado SALI por 194 millones de pesos. Esas dos, más la columna amarilla, que son lo que se libera el próximo mes, que hay 150.000 pesos, la suma de esos 3 elementos da 609 millones y pico. Esos 150.000 pesos corresponden a CIRAs que se anularon de oficio por AFIP o que corresponden a CIRAs que fueron canceladas este mes. En cambio, en la fila 2, para dar un ejemplo, tenemos 250.000 pesos no dólares, que corresponden a CIRAs que el despachante ha anulado, si no, no estarían en esa columna, que se van a liberar en 24 o 48 horas. Bien, con esto damos por finalizado la parte del punto de vista práctica del CEF. Vamos a pasar al siguiente tópico. Bien, vamos a charlar de la situación actual de las aprobaciones de CIRA, que es un tema que nosotros veníamos manejando en forma diaria a través de un newsletter que momentáneamente hemos suspendido para mejorar la calidad de la información. Bien, y estamos próximos a retomarlo, paso revista. Bien. La situación actual, un instante, acá estamos. Vamos a hacer una actualización, como les dije, de la información que vimos en abril de este año en cuanto al estado de aprobación de las CIRAs. Tengamos en cuenta que nuestras estadísticas están basadas en cantidad de CIRAs aprobadas y no en monto FOB. Si bien nuestros datos representan el 25% del mercado, es decir, procesamos una de cada 4 CIRAs, me resulta muy importante poner a disposición un nuevo análisis que hicimos para determinar cómo es la composición de nuestra muestra de datos a partir de 2 variables, que son las que pudimos conseguir. La primera es un análisis del tamaño de la empresa procesada en base a sus importaciones 2022, por tomar algún parámetro de importaciones. Con este parámetro obtenemos el siguiente resultado. 41% de las empresas importaron de 0 a 100.000 dólares, si podemos ir marcando. El 25% de las empresas importaron de 500
perdón, importaron de 100 a 500 mil dólares. El 18% de 500 a 2 millones, que sería la suma de gris y el amarillo, el 11% de 2 a 10 millones y el 5% más de 10 millones. Esto va en línea con Argentina, donde la mayor parte de las empresas son pymes. Y esto responde, reitero, a nuestra masa, para que ustedes digan, Integra Comex, ¿qué es lo que está mostrando? Bueno, está mostrando datos de empresas que representan estas métricas. Y el segundo tema que vamos a analizar, que está a nuestro alcance, es hacer un análisis en base a la actividad principal de la empresa, es decir, la actividad declarada del quit como primera actividad principal. Tengamos en cuenta que esta información es orientativa, porque puede ser no exacto, una empresa puede tener diferentes actividades o haber mutado de actividad. Entonces, el 34% de nuestra muestra corresponde a comercio mayor-menor de todos los rubros. Aclaro, todos los rubros. El 15% a la industria manufacturera, el 8% a la industria automotriz, donde hago un paréntesis y digo que corresponde a autopartistas de primero, segundo y tercer cordón, como hablan en la Secretaría de Comercio. Acá no tenemos empresas que estemos procesando de automotrices que traen autos directamente. Casi el 8% a la industria química, casi el 6% a minería, el 4% plásticos, 3% textil, 3% farmacia, y con esto completamos un 80% de la muestra. Bien, bien. Pasamos de Filmina y vamos a ver ahora, vamos a repasar el total de las aprobaciones. Si bien les puede llamar la atención, estos son datos que están validados por nuestro servicio. Desde inicio de las CIRAS, en octubre de 2022, tenemos aprobado el 84% de las CIRAS. El 15 de junio, es decir, hace casi 2 meses, teníamos aprobado un 67% aproximadamente. El gobierno publicó un 18% más. Esta diferencia tiene que ver con que nuestra muestra no es 100% representativa. Por eso tenemos estas diferencias, pero cuando veamos tendencias, entiendo que sí van a ser representativas en las próximas Filminas. En cambio, en los últimos 30 días tenemos aprobaciones de nuestros usuarios, que son 500 quits que procesamos en forma activa, de los cuales más de la mitad son despachantes de aduana con muchas empresas. En los últimos 30 días tenemos un 31,5% de aprobaciones y en los últimos 15 días vemos el descenso a 15,6% de aprobaciones. Sigamos con la siguiente. La distribución de las aprobaciones por quit mantiene su esquema, donde esto se viene repitiendo y vemos que más del 50% a la izquierda de las empresas no han obtenido ninguna aprobación en los últimos 30 días y en contraste el 22% han obtenido aprobación total, el 21,9%. Esto se repite, si no era el 21, hace un tiempo era el 25 y así sucesivamente. En la revisión mensual observamos que el pico de aprobaciones fue en el mes de mayo de este año, descendiendo desde entonces. Tengan en cuenta que estamos a día 9 de agosto, esta estadística fue tomada la foto hace 1 o 2 días atrás. Bien. Como comentario de color, les quiero contar que hemos implementado un servicio de mensajería con aprobaciones de WhatsApp en tiempo real. En realidad, cada 2 horas máximo, yo puedo percibir en mi teléfono cómo deja de vibrar el teléfono a todo tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a charlar un poco de las aprobaciones por moneda. Desde mayo nuestra muestra contiene, no está escrito acá, casi el 18% de las CIRAS están en yuan. O sea, mayo en adelante, casi el 18% se presentó en yuan. Y en cuanto a las aprobaciones de yuan, acá vemos los últimos 15 días, sí hay aprobaciones en yuan, pero les quiero contar que ya no es más la panacea que en algún momento supo existir de que llegó casi el 50% de las aprobaciones. Sigamos a la siguiente filmina en cuanto al tema de la aprobación de los bloqueos. A la izquierda tenemos un cuadro que nos muestra los bloqueos que afectan en la intervención de tercero. El BEI 31 es el bloqueo aduanero que inicialmente tenía un plazo máximo de aprobación de 15 días que retrasaba que las CIRAS se expidan, o a favor o en contra. En este momento sigue siendo ya de hace mucho tiempo, máximo 6 días se resuelve el bloqueo BEI 31. O sea, tengan en cuenta que si ustedes tienen la suerte que les aprueban Secretaría de Comercio la BEI 15 o la BEI 34, o sea, licencia automática o no automática, hay que esperar, si es muy reciente, a veces va a seguir inobservada
hasta que se apruebe el 2031. Perdón, va a seguir en estado Office, quise decir. En cambio, les comento porque hace un mes y medio los valores de aprobación del BEI 34, que ahora están 13 días, estaba en 6 días máximo, y el BEI 15, licencia automática, que ahora están 12, estaba en 6 días. Esto quiere decir que cuando decimos aprobación tiempo máximo, esto quiere decir que si te aprueban máximo en 13 días. Si ya pasaron 14, 15 días, ya está. Ya ese caso, por nuestra estadística, va a terminar sin aprobar y va a terminar siendo observado, y a los 90 días se va a anular esa CIRA. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a los bienes de capital, no llega al 15% la aprobación en los últimos 15 días. El plazo de aprobación en general es de un máximo de 365 días. Vale acotar aquí que el Fondo Monetario Internacional dice que Argentina va a entrar en recesión y que entonces no tendría sentido aprobar la compra de bienes de capital. Sí, en cambio, insumos. Pero la pregunta que yo me hago es qué pasa con la maquinaria, que hay que reemplazarla por maquinaria moderna. En este caso, explican del gobierno que lo deberían tratar con cada cámara en particular. Sigamos adelante. Bien, les quiero comentar que hemos lanzado un servicio de seguimiento y automatización para presentar CIRASES, que esperamos en poco tiempo poder tener estadísticas representativas para poder ofrecerles. Bien, creo que finalizamos esta parte y los voy a dejar en manos de Emiliano, que es mi socio y responsable del área técnica del servicio. Bueno, buenos días. Bueno, antes de empezar con tips y controles para CIRA y CIRASE, voy a contestar algunas consultas que dejaron en el chat. Primero preguntan, dicen que el banco pide una pantalla con el estado cancelada en una CIRA que figura SALI, pues tiene consumos parciales. Si anulamos la CIRA, el estado quedará como cancelado o anulada. ¿Qué hacer en este caso? Toda CIRA que esté cancelada o que haya sido aprobada, por el momento no conviene anularla hasta que se realice el pago, ¿sí? Porque al momento de anular, lo que estamos viendo es que a partir de agosto, aparte de la CIRA pasar a estado anulado, también se borran las fechas de acceso al MLC, ¿sí? Es decir, si teníamos un plazo de 60 días, al anularse, vuelve a estar en guión, ¿sí? Entonces, en esos casos donde la CIRA ya está cancelada o bueno, estuvo aprobada, hasta que no se pague, recomendamos no anularla, ¿sí? Y después pregunta si hay una pregunta de José, si tienen idea las que salen sin fecha MLC y también las que salieron con fecha MLC. Realmente sí, detectamos muchos casos de CIRAs que están saliendo sin fecha MLC o que salen con una fecha MLC y luego las cambian. Todo eso lo vamos a ver ahora en estos tips y controles para CIRAs que tenemos, ¿sí? Perdón, en mi comentario les quiero contar que cuando retomemos en breve nuestro newsletter, vamos a estar informando la evolución justamente de qué porcentaje de nuestros clientes o de nuestros usuarios les está pasando de que les cambian la fecha MLC, a quienes tenía una fecha se la van adelantando, o sea, te van corriendo la línea de penal, o aquellos que tenían una fecha y les cambian y les ponen un guión. Respecto al tema de las cans, quédense tranquilos que no van a cambiar nunca de estado, no debería nunca desaparecer el guión. El problema es con las CIRAs usadas parcialmente. Ese es el gran problema. Gracias. Sí, después Noelia pregunta, ¿el valor que vemos en el CEF es mensual realmente y se renueva cada mes ese valor? Es mensual, no quiere decir que se renueve cada vez, o sea, vos en agosto pueden darte 1.000.000 de pesos y en septiembre también pueden darte 1.000.000 de pesos, no es que te van a dar más o menos, ese es tu cupo de CEF. Y según tenemos entendido, a partir del día 25 hasta el día 30 empieza a calcularse ese CEF, el CEF que le corresponde a cada empresa, y a partir del primer día hábil empieza a correr, ¿sí? Y después preguntan cómo calculo a la fecha de hoy el consumido. ¿Debo llevar todas las IRAs al tipo de cambio oficial del día de ayer? ¿Todas las IRAs? Gracias. Sí, exacto, Jorge. Para calcular el consumido del CEF debes llevar todas las IRAs que estén Office, Obser, Sali, con el tipo de cambio oficial del día de ayer,
Si está en dólares, digamos, el pase de dólar a peso. Si está en yuan, el pase de yuan a peso y así como corresponde, ¿no? Bueno, en mi Un caso, comentario cortito, sí. perdón. Podemos invitar a todo aquel que necesite hacer la cuenta del consumido, puede solicitar, después vamos a explicar cómo, una prueba sin cargo de nuestro servicio y ese dato lo van a poder tener la foto durante el periodo de prueba, lo van a tener actualizado al momento cuál es el consumido de ustedes. Ok, preguntan por fechas MLC también que siguen con guión. Ahora lo vamos a revisar, cómo identificar, etcétera. ¿Cómo calculan un aproximado CEF? Bueno, nosotros obtenemos todas las IRAs y CIRASE, los procesamos y en base a nuestro algoritmo calculamos ese aproximado. Tengo una CIRA en estado SAL y me dan acceso fecha MLC plazo inicial. Ponen guión, soy pago anticipado, al no tener aunque sea el banco no gira los fondos, presentamos disconformidad. Bueno, acá preguntan, presentamos disconformidad de CEF por un peso, hubo casos de éxitos. Por el momento, yo creo que solamente conocemos un caso de éxito, ¿no? ¿No, Edu? Me A parece ver, a que ver, no hubo muchos casos de éxito con eso de CEF. Julio, que antes estuvo con nosotros, me comentó a mí que tuvo un caso de una empresa, un cliente suyo, que hizo un requerimiento y sin mediar ninguna respuesta le subieron su valor. Obviamente, tal vez tuvo que participar un abogado. No sé qué éxito podemos tener, lo desconocemos. Ujú. Bueno, vamos a continuar un poco las preguntas que haya, las vamos dejando un poquito para más tarde. Capaz ya algunas se responden. Eh, Tips y controles para el seguimiento de CIRAs. Bueno, es muy importante enterarse cuando una CIRA está siendo aprobada. Para eso nosotros tenemos dos herramientas en IntegraComex. Una es un reporte de novedades, donde ustedes van a recibir a diario un correo donde van a identificar los cambios de estados y alertas. Van a tener acceso a las pantallas de AFIP, a la carátula, la intervención de terceros y el seguimiento. Van a tener también las fechas MLC, que obviamente es lo que hoy a todo el mundo le está preocupando. Y aparte, ustedes pueden recibir, como dijo Eduardo antes, un WhatsApp, notificaciones por WhatsApp en tiempo real con las aprobaciones. Esto es para llevar un seguimiento de las aprobaciones que se vayan dando, como también en el reporte diario van a poder recibir los cambios de estado. Si a alguien le observaron o cancelaron una CIRA, lo van a poder ver en ese correo. Por otro lado, también sabemos que se debe presentar el PDF de los anexos LNA antes de los 10 días hábiles para avanzar con el bloqueo BI34 y que no se quede trabado. ¿Sí? En ese caso, en IntegraComex lo que tenemos es una interfaz donde van a poder identificar fácilmente las operaciones que no se presentó el PDF de la licencia en automática y cliqueando en generar van a poder subir automáticamente el PDF en el menú de solicitud de contacto de AFIP. Una vez que esté generado ese PDF van a poder obtener el número de formulario para pasarle a su cliente o llevar algún control de todo este tema. Bueno, después de el PDF ya pasamos a lo que sería control de vencimientos. Esto ya una vez que la CIRA está aprobada, sabemos que es muy importante controlar los vencimientos. Nosotros enviamos alertas diarias, también lo tienen en nuestro sitio web, pero aparte van a recibir alertas diarias con los vencimientos donde van a poder identificar muy fácilmente qué es lo que está venciendo, si la CIRA, la LNA, la LA, la DJCP, lo que corresponda. Vamos a obtener el menor vencimiento de los 4 vencimientos que hay. ¿Sí? Tenemos 4 vencimientos y de esos 4 nosotros obtenemos el menor vencimiento y aparte calculamos los días restantes al menor vencimiento. Esto es para facilitar mucho el tema de los vencimientos. No se van a tener que preocupar por cada vez entrar, sino que lo van a recibir en un reporte diario. Un comentario chiquito, simplemente agrego que para la gente que pregunta, no todo el mundo maneja DJCP, esto es para textil y calzado, si llega a existir en esa CIRA algún ítem, se va a informar y antes de que pregunten les comento que el vencimiento de JCP que se está mostrando ahí es el menor de los que hubiera contenido en esta CIRA. Si tenemos 5 ítems que tienen todas de JCP distinta,
esta que estamos mostrando es la menor. Esto se puede hacer a mano. Estamos explicando nosotros cuáles son los controles que tienen que hacer ustedes para una gestión exitosa, ya que es muy delicado perder una CIRA de que se vaya a vencer. Exacto. Bueno, seguimos con los tips. Hay algunas preguntas de CEF, de fecha MLC. Ahora hacemos una pausita y las vamos contestando, ¿sí? Prórrogas automáticas y semiautomáticas. Ok, tenemos el control de vencimientos, pero aparte sabemos que puede llegar al vencimiento y se puede presentar una prórroga. Para eso en IntegraComex tenemos dos ventajas, ¿sí? La primera es prórrogas automáticas. Ustedes van a ingresar a una interfaz donde van a poder seleccionar las IRAs que ustedes quieran presentar, les van a cargar una observación y en algún caso un PDF si ustedes lo desean y cliqueando en presentar básicamente se van a ir presentando esas prórrogas. Pero también tenemos la opción de que ustedes ya dejen tildado a cuántos días quieren que se presente la prórroga en las distintas empresas y de esta forma IntegraComex ya lo va a hacer automáticamente. Eligen las empresas que quieren y solamente las IRAs de esa empresa se van a presentar automáticamente. Luego de que se presentan las prórrogas en el reporte diario, ustedes van a recibir lo que va pasando con esas prórrogas, si se las aceptan, si no se las aceptan, y en el caso de que no se las acepten, les va a mostrar cuál es el motivo del rechazo. Bueno, el siguiente tip que tenemos es cambios de plazos y fecha MLC. A todo el mundo le está pasando. Claudia dijo recién en el chat, tenía fecha MLC a 180 días, se cumplió y luego figuraba otra fecha. ¿Puedo pagar a los 180 días? La realidad es que no, lo que vale es en el momento, ¿sí? O sea, la fecha que vos tenés en este momento es lo que vale. Por eso es muy importante llevar un control de las fechas MLC. Nosotros lo que hacemos en IntegraComex, tenemos dos herramientas que ayudan con esto. Desde nuestro sitio web van a poder filtrar las IRAs que tienen cambio de fecha MLC y también las IRAs que ya tienen fecha MLC y las que no tienen fecha MLC, ¿sí? Digamos, las que deberían tener fecha MLC y no lo tienen, ¿sí? En cuanto al cambio de fecha MLC, lo que vamos acá es que van a poder identificar en colores verde o rojo si le cambió la fecha MLC y si les dieron una fecha mayor o menor. Incluso parándose con el mouse sobre la fecha van a poder ver la fecha anterior que tenían, ¿sí? Porque realmente es muy complicado llevar este control en AFIP. Cuando uno tiene muchas IRAs o tiene que llevar un Excel e ir actualizando y capaz llegó tarde. Bueno, con IntegraComex lo van a poder controlar y entender qué es lo que pasó. Más allá de que lamentablemente el banco les va a tomar cuál es la última fecha MLC definitiva, ¿sí? O plazo. Bueno, aparte de todo esto, de la herramienta interactiva, digamos, que tienen, van a recibir en el reporte diario a qué CIRAs les cambió la fecha MLC, ya sea la fecha o plazo inicial o la fecha o plazo definitivo. ¿Sí? Les va a mostrar, perdón, les va a mostrar una sección donde les va a mostrar acá qué fecha se cambió y la nueva fecha, ¿sí? También pintando de verde o rojo según sea mayor o menor a la fecha anterior que había. Bueno, control de requerimientos de solicitud de contacto. Sabemos que, aparte de la fecha MLC, en algunos casos a las IRAs que tienen BEI34 les van poniendo un sobrecito en el menú de solicitud de contacto y esos requerimientos hay que ir contestándolos. Antes eran cautelares, después pasaron a ser requerimientos. Van a recibir por correo las novedades de los nuevos requerimientos que haya y también van a recibir las alertas por vencimiento. Ya había un requerimiento y ese requerimiento está por vencer, entonces van a recibir una sección de alertas donde van a poder visualizar Un comentario, perdón, todos estos requerimientos. Sí, les quiero comentar. Las licencias no automáticas, por defecto, tienen un subestado, o sea, el BEI34 tiene un subestado SC1, que es en análisis. Cuando pasa a SC3, quiere decir de que tienen un requerimiento y ahí tienen que
apurarse a responder. El primer requerimiento de la Secretaría de Comercio, es decir, en solicitud de contacto, aparece y vence a los 10 días hábiles. Hemos notado, por lo menos en la era cautelares, que han metido segundos vencimientos que la gente ya creía que había cumplido y aparecen nuevos requerimientos, como estamos viendo en los ejemplos, donde, por ejemplo, en el primero le están diciendo que si tenés 5 días hábiles para consularizar una factura, lo cual es imposible, o hay un segundo vencimiento de un requerimiento que piden que deben traducir al español por un traductor matriculado. Es decir, hay que estar muy atento a si cambia el SC1 a SC3. Si ustedes no lo cumplen, se va a vencer y va a pasar a SC6. Y ahí esa CIRA nunca se va a aprobar. Perfecto. Bueno, otro tip más, CIRAs sin utilizar. Sabemos, la Secretaría de Comercio nos comentaron, ¿sí? Que hay muchas CIRAs que no se están utilizando, ¿sí? Y esto complica un poco el ecosistema porque la Secretaría va a ir aprobando CIRAs en base a lo que esté disponible y a lo que puedan gastar de dólares. Entonces es muy importante identificar cuáles son las IRAs sin utilizar. En nuestra interfaz web van a poder identificarlas, ¿sí? Van a poder filtrar de las que están sin utilizar por estado y que no tengan porcentaje de uso para justamente aprovecharlas y utilizarlas y no pedir CIRAs por demás. Bueno, Quiero acotar algo chiquito al respecto. Lo último, perdón, Emiliano, es que la Secretaría de Comercio manifiesta que tiene o sea, tiene CIRAs autorizadas que están sin embarcar, que para 2 o 3 meses de actividad. Entonces, además están indicando que ellos han aprobado a la fecha de este año un 10% más que el año pasado. Simplemente como comentario de que tengan en cuenta el tema de las CIRAs sin utilizar. ok, bueno, así como pasa que cambian los plazos MLC, también hay desaprobaciones de CIRAs. ¿Qué significa esto? Vamos a ir a la siguiente pantalla. Lo vamos a ver acá en íntegra. Lo que pasa en estos casos son CIRAs que en algún momento estuvieron SALI y después se desaprobaron y volvieron a estar observadas, básicamente, ¿no? Nosotros las identificamos y lo que recomendamos en este caso, si les pasa, ¿no? Es que carguen un reclamo en mesa de ayuda, porque estos son errores que hay, no debería pasar esto. Esto sí es un error y en mesa de ayuda lo saben y sabemos que se revierte. Últimamente no está pasando mucho, pero pasó, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta de que una SALI puede volver a estar observado. Para la tranquilidad de ustedes, desde fin de marzo ya no hemos detectado ningún caso de estos. Como dice Emiliano, se trata de errores que la FIP está volviendo atrás, pero hay que estar atentos porque el año pasado era más común que suceda esto, en los foros de despachantes era un tema cotidiano. Sí. Bueno, acá pregunta Jorge, en base a la experiencia que están teniendo, ¿conviene anular la CIRA en forma manual por el despachante o dejarla vencer? La consulta es por el tema de que desaparecen las fechas del MULC. ¿Desaparecen de igual forma en los dos casos? Sí, desaparecen de igual forma en los dos casos. eh, y en base a lo que conviene, depende. Si tenés CEF, si no tenés CEF, si tenés que pagar o si no tenés que pagar. Ahí hay que analizar bien el escenario y tomar la decisión a conciencia. Bueno, vamos con los últimos dos tips que tienen que ver con Secuse y un poco del Banco Central. Esto es una herramienta que van a usar mucho quizás los importadores. Sabemos que hay un menú en AFIP que se llama Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior Ordenantes, que ustedes ingresando a este menú, ¿sí? Van a poder cargar una solicitud, ya sea para CIMI, para CIRA o CIRASE, eh, para validar si pueden pagar. Esto es sobre todo la gente que tenía dudas con me cambiaron la fecha, quiero ver si puedo pagar a tal fecha. Bueno, ustedes pueden ingresar a este menú de AFIP, cargar la solicitud y en el momento que la cargan les dice si van a poder pagar o no en ese momento.
No es para toda la vida, no es que cargué la solicitud, me dijo que podía pagar, listo, voy a poder pagar de acá en adelante siempre, no. Es en ese momento, quizás antes de ir al banco o antes de avanzar con el pago, bueno, se puede cargar esta solicitud para verificarlo. Bueno, y por Quiero último, hacer, sí. perdón, quiero hacer un comentario chiquito de este tema. Mucha gente seguro nos va a preguntar, porque esto también fue un tema, el link para acceder a solicitud a la CQC ordenante, porque hay otro para los bancos. Creo, no sé si ya funciona o no, pero desde el sitio de AFIP no funcionaba. Había que usar otro link. No, no, En eso todo, es con ImportaPyme, Edu, ¿eh? Te confundiste. Lo de ah, SQC ah, sí. perdón, Ah, perdón, no eso dije nada. más adelante, más adelante. Gracias, gracias. Vale, Ok. vale. Bueno, acá preguntan, tengo una CIRA con CEF positivo, me dan fecha de MLC plazo inicial, pero en plazo definitivo ponen guión. Generalmente ponían un cero. ¿Es pago anticipado o percepción de NSM? Al tener un guión y no un cero en plazo definitivo, el banco no gira los fondos. ¿A alguien le pasó lo mismo? Claro, sí, eso pasa mucho. Eh, yo creo que tiene que ver un poco con algún algoritmo que tienen para las fechas MLC y debe tener algún error o algo por el estilo porque está pasando cada vez más. Después acá Juan pregunta, dice, entiendo que si anulaste una CIRA por saldo sin usar y borran el acceso definitivo de MLC, ¿cómo se reclama para que vuelva a figurar? No, no se puede reclamar ahí, no. No hay modo. Quizás por ImportaPyme puedan generar algún reclamo respecto a las fechas MLC, pero realmente en ese caso puntualmente, Juan, no creo que vuelva a Sí. figurar la fecha MLC. Bueno, volviendo a CQC, ¿sí? Aparte de poder cargar una solicitud donde ustedes van a poder validar en ese momento si se puede pagar o no, pueden verificar las solicitudes que generó el banco. Esto está bueno para tener quizás algún detalle más, ahí estamos, algún detalle más sobre por qué no se pagó, ¿sí? Ustedes pueden verificar las solicitudes de la entidad bancaria y acá en inconsistencias dice, por ejemplo, la operación no es una declaración anticipada, ¿sí? Básicamente van a poder conocer el motivo por el que el banco rechazó el pago. Algo muy importante de SQC, esto es por importador, es decir, los despachantes para poder acceder a esto van a necesitar que el importador les delegue este servicio. Entiendo que el tema del pago en el 99% de los casos es una tarea del importador, así que en esto generalmente lo van a usar mucho más los importadores. Está bueno, sirve y ayuda un montón para liberar dudas y es un tip bastante importante. Bueno, con esto más o menos terminamos todo lo que sería los tips para control y seguimiento de CIRA, ¿sí? Hay que hacer un seguimiento de las aprobadas, presentar el PDF antes de los 10 días, controlar los vencimientos, las prórrogas automáticas, tenemos las prórrogas que se pueden generar automáticamente, el tema de los cambios de plazos de las fechas MLC, control de requerimientos desde solicitud de contacto, CIRAs que no se utilizaron, control eventual de desaprobaciones, validación CQC ordenante para cargar las solicitudes y CQC rechazo de pagos cargados por el banco. Bueno, Perdón, quiero agregar cortito que en su momento tanto el Centro de Despachantes como la Secretaría de Comercio pedían de que no se dupliquen las CIRAs y que anulen las CIRAs duplicadas. perfecto. Acá preguntan, buen día, ¿qué aconsejan hacer por la falta de fecha MLC? Ahora vamos a hablar un poquito de eso con el tema de ImportaPyme, que se pueden cargar algunos reclamos. La CQ detecta esto de que se anuló y ahora no aparece la fecha de acceso MLC, un saldo de CIRA. Exacto, la CQ, la solicitud que ustedes cargan en CQ en este momento es lo más válido que hay. Es más válido que ir con la carátula de fecha MLC, que tenía tal fecha MLC. Esto valida en el momento la fecha MLC y el estado de la CIRA. Y acá, a partir de agosto, hubo un cambio.
¿sí? Antes ustedes podían ir al banco con la pantalla de la carátula, ahora es más válido lo que dice la SECUSE que la carátula, ¿se entiende? Bueno, vamos a revisar los tips para reclamos de CIRA. Bueno, es importante que todavía se pueden seguir cargando reclamos a través del menú de solicitud de contacto en AFIP. Con IntegraComex los ayudamos un poco con esto. Ustedes van a tener que completar los datos para generar el reclamo de las IRAs que deseen y después van a poder seleccionar todas las IRAs que deseen reclamar en conjunto. Es importante esto, cuando hagan un reclamo en solicitud de contacto, hagan un reclamo por varias IRAs, no por una, porque ese reclamo dura entre 48 y 72 horas hasta que se cae. ¿Sí? Entonces, si ustedes primero reclaman una CIRA y después quieren reclamar otra, no van a poder hasta dentro de 72 horas. ¿Sí? Es muy importante eso. Eh, es importante reclamar a través de las cámaras que lo representa el importador-exportador, cámara de juguetes, cámara de textiles, lo que corresponda. ¿Sí? Las cámaras ayudan mucho en lo que es reclamos, ténganlo en cuenta. Y después también tenemos el tema de Importa Pyme. El objetivo de la Secretaría de Comercio con Importa Pyme es para cargar una presira. Ese es el objetivo teórico, ¿no? Eh, pero mucha gente lo utiliza para cargar reclamos sobre una CIRA que ya existe, ¿sí? Cuando ustedes cargan un reclamo en Importa Pyme sobre la CIRA que ya existe, les pide un Excel con una descripción de la mercadería, que a través de IntegraComex lo van a poder obtener, y aparte les pide muchos datos más como estatuto, balances o distintos tipos de datos, ¿sí? Con eso ustedes van a poder cargar reclamos en ImportaPyme que los va a ver la Secretaría de Comercio. Aparte de tener los reclamos por solicitud de contacto, los pueden cargar también por ImportaPyme. Es más tedioso, lo tiene que hacer sí o sí el importador porque hay que acceder a través de... ya no se accede, ni siquiera se puede acceder a través de AFIP, hay un link que después lo vamos a pasar. Y pide muchos datos como balance, estatuto, etcétera, pero bueno, sirve, ¿no? Todo suma. Emi, perdón, quiero hacer una acotación Sí, respecto al tema de ImportaPyme. Les quiero contar porque en la presentación de ImportaPyme que hubo en el Centro de Despachantes de Aduana, nosotros no somos despachantes, pero participamos, les comento, de toda la mayor cantidad posible de eventos y estamos informados. El objetivo de la Secretaría de Comercio era, no sé si lo sigue siendo, de que exista lo que se llamaría una presira, es decir, que carguen la información de todo lo que van a pedir, incluyendo un dato bastante delicado como es la factura proformada del proveedor del exterior. Con esto dijeron que en 72 horas iban a responder o por si podían o no podían acceder a una CIRA aprobada. El objetivo era, que digo era porque todavía no se cumplió, donde todas estas pre-CIRA obtengan un número y el plan era en el kit María que el despachante tenga que indicar este dato, no obligatorio. Si no ingresaba, era como que era una ventaja para que sea aprobado en forma más instantánea. Yo no escuché de que se haya avanzado nada con el tema. Les quiero contar que esto es lo que se había conversado cuando se lanzó el Importapyme. perfecto. Acá Álvaro pregunta, ¿puede ser que las multinacionales no puedan ingresar al ImportaPyme? Sí, es muy probable. Dijeron que en algún momento lo iban a extender, no se sabe. En principio es más orientado a las pymes, justamente. Bueno, Juan pregunta qué es el ImportaPyme, lo que estábamos charlando recién. Tienen al respecto de no validación de aquellos pagos donde el flete supera. No tenemos información respecto a los casos donde el flete supera el 15% del valor FOB. ¿Saben si las IRAs presentadas sin acceso al MULC están saliendo aprobadas? Eh, ¿Tenemos alguna estadística de eso? No la tenemos en este webinar, pero lo pueden revisar desde nuestra interfaz de estadísticas. ¿Qué aconsejan hacer por la falta de fecha MLC? Bueno, lo que hablamos. Reclamar en solicitud de contacto, reclamar en Importa Pyme. Eso es lo que se puede hacer y si no, reclamar también con la cámara correspondiente.
Un comentario quiero hacer importante, ahora seguís en mí. Dos cosas. Punto uno, todos ustedes, sobre todo los despachantes, saben que varias veces al mes, no sé si se deshabilita o no funciona el módulo de solicitud de contacto, con lo cual no pueden prorrogar. Si en el medio les cae una CIRA que se venció y no la pueden prorrogar, no sé qué ayuda les puede dar el centro de despachante de aduana. Dijeron que iban a estudiar de habilitar un canal a tal efecto. No escuché de nada que se haya podido solucionar, pero sepan que hay dos cosas que no andan mucho, que son, bueno, el MOAR Ingeniería, hay días que se pone muy pesado, anda muy mal. El control, digamos, solicitud de contacto, hay muchas veces que en el mes no funciona, y también el CQC tampoco anda. A veces ustedes dicen, voy a pagar, voy al banco, me presento, quiero pagar, el CQC no anda, no van a poder pagar. Y ese día podías y al día siguiente te cambiaron la fecha MLC, lamentablemente les tengo que decir de que no hay excusa y no anda. Y no se puede hacer nada, es lamentable esto. Perfecto. Bueno, sí, sobre todo los que preguntan, dicen al principio funcionaba perfecto, importa pyme, luego no funcionó más. Eh, Ojo porque antes funcionaba desde ingresando desde AFIP, ahora hay que ingresar desde otro link que se llama, que es argentina.gov.ar. Después lo vamos a pasar para que lo tengan a mano, junto con el PPT, un video y todo de este webinar. Les vamos a pasar toda la documentación necesaria. ¿Cómo se genera un reclamo por importapyme? No lo tenemos acá en el webinar. Te podemos llegar a pasar algún documento. Eh, con pagos anticipados no pasa nada nuevo. Los pagos anticipados es lo más difícil de todo. Y después pregunta Carlos Macedo un tema de Siraces que justo es lo que vamos a seguir ahora. Eh, Respecto a Sirace, hace poquito lanzamos un nuevo servicio de seguimiento de Sirace. Es muy importante hacer el seguimiento de las aprobaciones, muy importante por el tema de que hay que obtener la fecha de aprobación para calcular una fecha disponible. Hay que hacer el control del vencimiento, que en AFIP no sale cuando vence esa Sirace. Si, de todas formas nosotros lo pudimos obtener. Y también hay que hacer el control de la fecha de aprobación en los conceptos que tienen parking a 60 días. También hay que tener en cuenta que está el número de SQC para saber si se permite pagar, eso se obtiene en el PDF, ¿sí? Y por último les voy a les voy a pasar a mostrar qué es lo que nosotros tenemos para poder hacer todo este seguimiento. Aparte de que ustedes van a recibir un mail con los movimientos de Sirace nuevos que haya, si cambió de estado, le anularon, le aprobaron, quedó con error o algo por el estilo, tenemos una interfaz web donde ustedes van a poder verificar muy fácilmente el vencimiento, que nosotros lo obtenemos desde AFIP, por más que en la pantalla de AFIP no esté, oculto aparece ese vencimiento y nosotros lo obtenemos desde ahí. También al procesar todos los días, varias veces por día su información, vamos a tener una fecha de aprobado más acertada que la que puedan obtener, porque hoy en día es muy complicado hacer el seguimiento de las IRACE, y con eso vamos a poder calcular la fecha disponible, ¿sí? En los que tengan conceptos de parking de 60 días. También vamos a obtener el número de seguimiento para cargar las solicitudes en SECUSE, o para cargar las CIRACES que reemplaza, porque no sé si vieron que hay casos donde las IRACES nuevas que generan, que reemplaza a otras IRACE, les pide cuál es el número de CIRACE, y bueno, en realidad lo que vale es este número de seguimiento, ¿sí? Y por último van a poder obtener el PDF de las IRACES aprobadas. Volviendo un poquito a qué pasa con el cambio de diseño que hubo en julio con la Sirace, donde empezaron a pedir más campos, empezaron a pedir el número de factura, el monto de la factura, la fecha desde hasta de la prestación del servicio, etcétera. Bueno, cada banco es responsable de solicitar si requiere que se reemplace la Sirace o no. La Secretaría de Comercio no lo exige esto, pero es muy probable que los bancos, como son quienes dan aval sobre la operación, les vayan solicitando que reemplacen las IRACES.
Preguntaban por ahí si hay movimiento en las IRACES nuevas que se van presentando, que desde mayo no hay aprobaciones. La realidad es que hay muy pocas aprobaciones de CIRACE. Sí, lo que podemos ver es que las IRACES que reemplazan a otras IRACE se van aprobando, pero hay muy poco movimiento, es la realidad. No es como CIRAS que, aunque sea en CIRAS hay un poquito más de movimiento. Les Bueno, quiero comentar que también, perdón, la aprobación de las IRACES también las informamos con el WhatsApp. Obviamente es una figurita difícil y quiero volver a invitar a todos los que quieran probar nuestro servicio de CIRACE sin cargo y para poder ayudarnos a nosotros también a nutrir el ecosistema y darles información más precisa, así como tenemos por suerte el 25% del mercado de las IRAs. Recién empezamos con la CIRACE, con lo cual no tenemos dato interesante para hacer estadísticas, ¿de acuerdo? Así que los invitamos a que quien quiera probar el servicio sin cargo lo pueda solicitar. perfecto. Acá Lucrecia dice que por la CIRA anulada hay que demostrarle al banco la utilización de la CIRA y el historial de uso, insistir mucho y mandar pantallas. Bueno, eso depende un poco cada banco. A partir de agosto todos están, eh, o la gran mayoría, están insistiendo mucho con el tema de SQC. ¿Sí? Están insistiendo bastante con eso, en vez de con la carátula. De hecho, bueno, nosotros tenemos muchas funcionalidades para obtener la carátula y todo, pero eh, la gran mayoría de los bancos se basan en el CQC. Tenemos IRACES aprobadas con parking, pero como en ningún lado sale la fecha de aprobación, el banco no lo toma. Claro, esto, Anto Belvedere, te recomiendo que prueben de cargar, más que la fecha de aprobación, prueben de cargar una validación, una consulta en CQC con el número de CIRACE, ¿sí? Van a necesitar este número que sale, es el número de seguimiento QC que sale en el PDF, para poder validar si se puede pagar o no. Bueno, y ya un poco para terminar, queremos contarles sobre este nuevo servicio de mensajería de aprobaciones por WhatsApp. Lo estamos lanzando sin cargo para todos los usuarios de IntegraComex, incluyendo a los despachantes para que envíen a sus clientes eh, WhatsApp con las aprobaciones, ¿sí? Un minuto, perdón. Esto es nuevo, esto lo estamos publicando ahora en este webinar. Nosotros enviamos las notificaciones de WhatsApp a través de Meta, que es la empresa dueña de Facebook, que es la dueña de WhatsApp. Ellos nos cobran por cada mensaje que se envía a cada número telefónico. Entonces nosotros, cuando lanzamos este servicio hace un poco más de un mes, estamos simplemente trasladando el costo de este servicio mensual de $5 oficiales masiva por número. Les quiero contar que tengo una excelente noticia que hemos conseguido. Estamos probando lanzar los WhatsApp a través de otra aplicación. Mientras no nos bloquee, que es lo que está pasando por ahora, vamos a andar bien y nos vamos a hacer cargo desde IntegraComex del pago de ese servicio para no ocasionarles ningún gasto adicional y sobre todo que todos los que quieran reciban la mensajería, que es muy buena porque, por ejemplo, en las CIRAs, cuando ustedes reciben que les aprobaron una CIRA, tienen además de que les aparece la fecha y la hora en que se aprobó, les va a aparecer ya mismo en el WhatsApp si les asignaron o no fecha al acceso MLC inicial. Perfecto. Bueno, por último contarles también, ahora vamos a las preguntas que tenemos un montón. Por último contarles también que en IntegraComex hicimos alianzas con Modoc para que ustedes puedan acceder a la digitalización a través de IntegraComex y también tenemos alianzas con PCRAM para que desde una posición arancelaria ustedes puedan ver todo lo que respecta a la normativa de esa posición, cuáles son si tiene excepciones, si no tiene excepciones, los impuestos, etcétera, tanto para IMPO como para Expo. Así que bueno, los invitamos a hacer una prueba del servicio sin cargo. Estamos ofreciendo una prueba de 15 días para empresas IMEX y 30 días para estudios aduaneros. Se pueden contactar a comercial@integracomex.com.ar y vamos con tiempo de preguntas. Vamos a aprovechar para leer las que tenemos en el chat. Sí, la presentación la vamos a enviar un link a YouTube, vamos a enviar el PPT y toda documentación adicional que
que consideremos. Volviendo al CEF, para hacerlo práctico, si tengo en agosto 100.000 pesos de CEF, es porque hace 6 años tuve que haber consumido solo No, 100.000. No, 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 eh, no hay el, ninguna relación. claro, Todos los meses se recalcula el CEF. El criterio del CEF es desconocido. lo, Es lo la un- fórmula mágica de Coca-Cola. exactamente, lo único que que es conocido es el consumido, ¿sí? Porque es como una tarjeta de crédito. Te da 200.000 pesos de saldo y bueno, los consumos vos los podés saber, pero ¿por qué te da ese saldo? Y va un poco en base a los ingresos, un poco en base a quizás a las importaciones, exportaciones, en el caso de CEF, ¿no? Obviamente. Y tiene que ver con eso, ¿sí? El consumido nosotros lo podemos calcular. No sabemos si hay que mirar 6 años para atrás o tener en cuenta solo las IRAs. Y la realidad es que ya no hay mucho más que las IRAs. De Highs y Simis casi que ni existen, son muy poquitos los casos. Y Siraces se tienen en cuenta todas. Excepto las anuladas. Ujú. Hay, Perfecto, hay CIRASE anuladas. No perfecto. saben, tengan en cuenta que las CIRASE no se pueden anular, así que hay mucho cuidado cuando presenten una CIRASE de no cometer errores. Ténganlo en cuenta, porque eso les va a afectar al CEF. Ujú. Sí, algo muy importante, Griselda y Antonella Belvedere consultan por la fecha de aprobación de la CIRASE. La fecha de aprobación de la CIRASE No no existe. existe, no aparece. Lo mejor es cargar en CQC en este momento. A partir de agosto, CQC es muy válido para los bancos. Le están dando mucha bola a eso. Es súper importante cargar una solicitud ahí y ver si les permite pagar o no. Y bueno, quizás ahí pueden obtener algún motivo de por qué no les permite pagar. El valor que dé el CEF por mes, a ese valor se le descuenta lo aprobado o sobre ese valor es el que puedo usar. No, al valor que te da el CEF por mes, que te da FIP entrando a sistema registral, em, le tenés que restar lo El consumido. 100% del consumido. Es lo que Exactamente, vimos en la infografía, que sugerimos que la vuelvan a mirar, donde además hay un video explicativo de 6 minutos donde van a poder entender exactamente lo que estás preguntando. exactamente. Bueno, preguntan también eh, ¿De dónde sale? ¿de dónde sale el número de seguimiento de la CIRASE? Está en el PDF, abajo chiquitito. En el PDF, ojo, no en el detalle. En el PDF, que es el que te pide el banco para pagar, que incluso creo que tiene un código de barras. Abajo de ese código de barras está el número de seguimiento. Em, ¿En qué parte de la CIRASE cargada? Sí, bueno, es lo mismo que preguntan. Eh, ¿Cómo se reclama una CIRA a través de solicitud de contacto? Tiene que ser solo LNA. Mira, en un principio, Camila, era solo para las LNA. Sabemos que hay mucha gente que cargó reclamos por LA y le sirvió. ¿Qué Sí, en más realidad pregunta? no hay ninguna traba, si esa es la Ujú, pregunta. Esto fue exacto, diseñado para las licencias no automáticas, pero como las licencias automáticas, desde que arrancan a CIRA, es lo mismo, sea automática o no automática, tienen los mismos problemas, las mismas demoras, con lo cual la verdad que todo se puede cargar a través de solicitud de contacto, consulta de CIRA, se llama la subopción. Tengan en cuenta que con ese número de reclamos que obtienen, es lo que muchas veces les exige una cámara para poder hacer el reclamo, con o sin éxito. Pero ese número de reclamo, por eso que empieza con la letra R, y un número es lo que pide generalmente les va a pedir la cámara que los acompaña. perfecto. Janina pregunta, tengo solo estado de Sally 12 del 6 del 2023, ¿qué tengo que hacer? Porque luego no sale más nada. Dice, bloqueo LA, dice sí, con la fecha de vencimiento. Vencimiento del NA dice no, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en ese caso hay que evaluar si tiene algún bloqueo más, alguna intervención de terceros más, más allá más allá de ¿cómo es? De la fecha de vencimiento, ¿sí? Donde dice block LA, que dice una S y una fecha, eso es la fecha de vencimiento de la LA. Y donde dice vencimiento LNA no, es porque supuestamente no debería tener TEMS, LNA. artículos con Exactamente. productos con licencia no automática. O sea, Después, si es sí, es que tiene y N que no tiene. perfecto, sí, exactamente.
Después Federico consulta, ¿el monto afectado en pesos se actualiza automáticamente según el tipo de cambio vigente? Sí. Fecha del último día hábil, ¿sí? O sea, si estamos hoy miércoles, sería la fecha de ayer, si fuese un lunes, sería la fecha del viernes, ¿sí? Nosotros en Integra Comex lo vamos actualizando a diario. En realidad, quiero comentar que todo esto, toda esta fórmula y esta contabilidad que hacemos no está documentada. Esto surge de nuestra experiencia de haber consultado con muchos profesionales idóneos en la materia. No está escrito ni es válido que lo que nosotros informamos es 100% real. Claro, no hay una Sabemos que reglamentación funciona. ni normativa. No está reglamentado ni está escrito. Es la cuenta que hacemos y está funcionando bien y es lo que les ayudamos y transmitimos. Ujú. Después, Noelia pregunta, dice, no quedó claro, ejemplo, julio tengo CEF 50, agosto tengo CEF 100, ¿tendría 150 para consumir? No. No, En no julio hay tenías, acumulativo. si en julio tenías 50, durante julio era 50 menos los Menos, consumos, eso era lo que tenías para consumir. En agosto tenés CEF 100, 100 menos los consumos, ese es tu disponible para consumir. ¿Qué se puede hacer para los bloqueos BI 15? Actualmente los bloqueos BI 15 se pueden cargar reclamos por solicitud de contacto también. Hace un año o un poco más de un año, cuando estábamos con las SIMIs, no era permitía cargar bloqueos, reclamos para CIRAs que tengan bloqueo BI 15, pero después lo liberaron. Sí, sí, lógico. Las licencias automáticas, como dice la palabra, eran automáticas y se aprobaban en 48 horas. Ujú. Máximo 72, depende de las intervenciones que tenía. Acá preguntan, una CIRASE que estaba aprobada hace mucho, pero sin fecha de aprobación como se pide ahora. El banco nos exige presentar la fecha y estamos en esto sin éxito. Por la consulta, si figura como posible de pago esta CIRASE, ¿cómo presentamos al banco la evidencia? No, lamentablemente no hay evidencia ahí. Todo Nosotros, depende de ese CUSE. No exactamente. podés llevar ninguna evidencia, es lo que entendemos. Tengan en cuenta que los P- en- responsables del banco son perdón, solidariamente responsables de lo que claro. están autorizando. Con lo cual, yo no creo que ningún funcionario bancario tenga ganas de poner su capital en manos de aprobar algo que no está 100% seguro. Eso es lo que está pasando, lamentablemente. Exactamente. Y oh, por eso el banco se está eh, parando mucho sobre lo que dice Secuse. Por eso, Carlos, en ese caso, lo mejor que puedes hacer es cargar una solicitud en Secuse, fíjate qué error te da y te va, aunque sea, a aclarar un poquito más el Sí. panorama. O Y la quizás recomendación es incluso, que consulten con el banco, es la recomendación. El ujú, banco debería ser un aliado de ustedes, claro, no un enemigo. pero en el caso de que no tengan quizás un canal fluido con el banco, porque a veces es complicado, carguen la solicitud en Secuse y ahí les va a devolver el motivo por el cual hay inconsistencias, o incluso les va a decir, no hay inconsistencias, pueden pagar. Entonces con eso mismo van y le dicen al banco, che, a mí Secuse me deja pagar, ¿por qué vos no me dejas pagar? Eh, ¿Se entiende? Quizás es una buena forma. Pueden desde su plataforma hacer seguimiento de las IRASes que cargan los importadores y no los de SPA. Sí, podemos hacerlo, Juan. Se requiere que el importador haga la delegación necesaria del servicio y lo estamos haciendo y lo estamos ofreciendo. Un Eh, comentario, no, eh, para contestarle a Juan. En nuestro servicio de CIRASE, a diferencia del servicio de seguimiento de CIRA, donde estamos requiriendo que nos deleguen a nosotros las funcionalidades previa a una convenio de confidencialidad que enviamos, en la CIRASE ustedes pueden o decidir si quieren hacer la prueba con nosotros de seguimiento, delegando los servicios, delegando el servicio de SIRASE, o directamente ustedes pueden en nuestra interfase indicar el quit de alguna persona, clave fiscal 3, y indicar lamentablemente, porque no hay otra manera de indicar la clave que va a viajar encriptada para que el sistema pueda hacer el seguimiento. Ujú. Bueno, voy a poner una diapositiva de CEF porque hay dos preguntas muy relacionadas, una de Romina y otra de iPhone, que bueno, no sé quién es. Voy a poner esta diapositiva.
Bueno, acá ¿De acuerdo, Romina modos? pregunta, Cira cancelada por despacho de Impo, pero no pagada, ¿sigue descontando CEF mientras no se pague? El pago no tiene nada que ver con CEF. Las ciras que consumen CEF son las Office, las ALIS y las observadas. Las anuladas y las canceladas solamente se tienen en cuenta las de este mes. Es decir, yo tengo una Office de julio, esa me está consumiendo CEF. Tengo una Sali de mayo, me está consumiendo CEF. Tengo una anulada de mayo, no me consume CEF. Tengo una cancelada de mayo, no me consume CEF. Tengo una cancelada de agosto, me consume CEF durante agosto. ¿Sí? Eh, Acá preguntan, ¿no? El CEF de agosto menos consumo de agosto igual a saldo de agosto, ¿verdad? No. Sería CEF de agosto menos Menos consumo consumo total, total. total, Total. histórico Histórico. y en pesos. Eso es igual al saldo de agosto. Para el consumo Saldo total disponible. tenés que tener en cuenta esto. Office de toda la vida, Sally de toda la vida, Observe de toda la vida, Anulicans solamente lo de este mes. Por favor, no se olviden de sumar la CIRASE, ¿de Exacto, acuerdo? sí, obviamente también No sumarlo hay siempre. reglamentación con la CIRASE hay todo un tema de que no se pueden anular, no sabemos cuándo se anulan solas, no sabemos si hay que sumarlas anuladas, nosotros no las estamos sumando en la cuenta que hacemos, ¿bien? Ujú. Perdón, nos estamos acercando al horario ya de finalización, no sé cómo estamos, pero 11:25 estamos, Sí. queremos respetar el tiempo indicado. Vamos con las últimas dos preguntas. Acá preguntan en el módulo de requerimiento de Secretaría de Comercio si aparecen las respuestas a los reclamos de la solicitud de contacto. Yo No, entiendo que las respuestas las hacen a un mail que piden o a un número de teléfono. la No aplicación no aparecen en el devuelve, módulo, ni en nuestra la aplicación no aplicación, devuelve, ni en, ni ni en en, AFIP, ni en AFIP, exactamente. no, no hay devolución, no hay devolución. Ujú. Acá Griselda dice el banco directamente no admite ingresar el pago en concepto de servicios porque no figura la fecha de aprobación de la CIRASE. ¿Se puede reclamar al banco o es su política y nada podemos hacer? Lo mismo, Griselda, acá Secuse. Se acuse. Traten de cargar Secuse y van a tener el motivo de la validación y con eso van a poder pelearse con el banco y decirle, acá me dice esto o pasa tal cosa. Em, Después, ¿qué más? Hoy en día para pagar... Vamos con la última para Sí, ir cerrando. para pagar IMPO se debe considerar fecha de oficialización más plazo definitivo de la CIRA o fecha definitiva que arroja el MOA. Em, Hay Esto, temas que nosotros no conocemos, lamentablemente, nosotros no somos asesores bancarios. aparte cada banco ahí tiene su librito. Hay algunos que toman el Nosotros plazo, otros la fecha. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de contribuir a la comunidad COMEX dándoles información de lo que esté a nuestro alcance. No sabemos todo y este es un tema que depende de cada banco seguramente, con lo cual no podemos contestar. Les pido disculpas. Perfecto. Bien. Y la última, que me parece importante, preguntan, voy a mostrarlo acá, el tema de Secuse, cómo se carga. Si ingresa FIP, este menú, cuenta corriente única de comercio exterior ordenantes, generar nueva solicitud, y acá dice crear solicitud, y bueno, depende si es una SIMI o una CIRASE, les va a pedir O distintos un campos, despacho. O un exactamente. despacho. Ahí O te- un si despacho, es exactamente. una, si es una, si es, si es una SIMI no pide, pero por ejemplo si es un despacho les va a pedir el código de concepto, el B larga, lo que corresponda. Bien. Perfecto, sí, acá preguntan un tipo de instructivo para usar el CUSE. Vamos a tratar de preparar algo para enviarles. PDF de CEF, agregar lo de no anular citas hasta que salga el pago, lo vamos a agregar. Así que, ¿qué tipo de cambio se indica en la CQC? Entiendo que es el tipo de cambio de Actual, el actual. actual, exactamente, sí. No, me parece que el que tiene la CIRA o la CIRASE, ¿eh? Ah, no, no, estamos, perdón, perdón. Es el que está indicado y sí, tenemos Exactamente. dudas porque no tenemos experiencia realmente. Eh, Sí, no somos idóneos en el tema sí, no, todavía. es el tipo de cambio en este caso es el Ah, tipo de sí, cambio del está momento informado en el en el PDF de la CIRASE PDF. o el tipo de No, cambio no es el correspondiente a la actual. CIRA. Bueno, eso es todo, creo. Muchas gracias a Bien, todos. Cualquier consulta también pueden contactarse
a comercial o a soporte. Voy a dejarles acá. Dejamos la pantalla final hasta que Exactamente. se despidan. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos para que puedan hacer la prueba y ayudarnos a seguir nutriendo nuestro ecosistema y darles información lo más real posible, ya que no existe ningún canal oficial que brinde información de las aprobaciones. Muchas Exactamente. gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.